Vamos a estar viendo el título, se llama La comida japonesa, algo más que sushi. O en japonés, Washoku wa sushi dake janai. ¿Vale? Eh, primer punto. Vamos a estar viendo diferentes aspectos de la comida japonesa. Como ya hemos estado hablando aquí un poquito, muchos cuando piensan en comida japonesa, pues lo usual es pensar en el sushi, lo primero que quizás se nos venga a la mente. O quizás el ramen, o como habíamos hablado, el okonomiyaki o el mochi, ¿vale? Pero vamos a ver varias categorías y un poquito el contexto de la comida japonesa. Primero, ¿cómo se llama la comida japonesa? Comida japonesa, en japonés. Ok. Se está viendo bien aquí la presentación, ¿no? Vale. Entonces, la palabra para comida japonesa en el libro lo habíamos visto como Nihon Ryori o Nihon no Ryori, pero tiene su palabrita que es washoku. Este kanji, todavía no lo hemos hecho, este kanji significa todo lo que es autóctono japonés. También tiene el significado de armonía, ¿vale? Y shoku, este es el kanji de tabemas, comida japonesa. Y una cosa curiosa, en el 2013, la comida japonesa fue reconocida por la UNESCO a nivel mundial como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Y aquí solamente entran la comida japonesa, la comida francesa, la mediterránea y la mexicana, me parece. Son muy pocas comidas en el mundo que están aceptadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible. Y el gobierno japonés, para poder aplicar a ese título, eligió 4 aspectos principales, que sería lo que se considera como washoku. Y son estos 4 aspectos que se ven aquí. El primero es que tenga respeto por la variedad y la frescura de los ingredientes. El segundo, que tenga un balance nutricional. El tercero, que represente a la naturaleza y las 4 estaciones. Y por último, que tenga una relación directa con las celebraciones de la temporada. Así que vamos a ver un poquito de cada punto ahora. Primero, primero el respeto por la variedad y la frescura de los alimentos, de los ingredientes. Como vemos ahí en la imagen, a lo largo de Japón hay muchos productos, distintos productos, porque la geografía de Japón y la temperatura de por sí es muy variada. La parte de arriba es muy fría, la parte de abajo es más cálida, incluso hasta tropical. Así que hay una gran variedad de ingredientes, ya sea las zonas montañosas, los campos de cultivo, productos marítimos, así que hay una riqueza de variedad. Otro aspecto es que de por sí tener alimentos, hacer alimentos en Japón no es fácil. La tierra no es tan fértil como otros países. Es difícil. Desde tiempos antiguos era difícil hacer la comida. Así que lo que se podía conseguir era muy preciado. La poca comida que se conseguía era algo muy preciado. Y también eso influye a la hora de prepararlo. Si es algo tan preciado, pues se prepara con mucho respeto. También tiene influencia la religión budista, donde se aprecia la vida de las plantas y los animales y el acto de comer se considera como un intercambio de vida. Por lo tanto, se saca el máximo provecho de los ingredientes y también se intenta desperdiciar lo menos posible. También una diferencia entre la cocina occidental o la comida china es que, la comida occidental usa muchos condimentos, se le echa cosas para que cree el sabor. En cambio, la comida japonesa más bien va a lo contrario, es lo más simple mejor y es más bien potenciar el sabor de cada ingrediente porque se está apreciando la vida de ese ingrediente. Y esto se pasa también a la expresión que en clase lo hemos visto, lo que se dice antes de comer.
la frasecita esta, itadakimasu. Y itadakimasu es como voy a recibir, pero incluso voy a recibir de alguien superior a mí. Es como aprecio por la comida que me voy a servir, algo importante que me llega a mí. Y al final que uno dice gochiso-sama, que es como gracias por la comida o he recibido un gran banquete. ¿Vale? Entonces, ese también se ve el aprecio hacia los alimentos. Otro punto es el balance nutricional. Ahora, ya en tiempos modernos, sabemos que necesitamos un balance nutricional de vitaminas, proteínas, ciertas grasas, carbohidratos, pero en la cultura japonesa se dieron cuenta de eso de manera empírica. A lo largo de la historia, la gente se fue dando cuenta que si comían distintos alimentos, estaban más saludables. Y incluso hay, algunos dicen que uno en la misma comida debe tener un producto de la montaña, un producto del mar, alguna carne, raíces o tubérculos, verduras, hojas verdes, arroz o algún encurtido. Y aquí vamos a ver cómo es una comida japonesa tradicional. Hay un dicho que se dice Ichiyu Sansai, que es, este kanji significa como algo líquido o una sopita, que es una sopita, 3 platos extras. Así que más o menos así es casi toda comida tradicional japonesa, que es tu sopita, que puede ser una sopa miso o misoshiru, siempre un cuenco de arroz, alguna proteína que puede ser un pescadito o una carne y pequeños platitos con verduras y también por ahí algún encurtido. Y todo se come al mismo tiempo. No es como aquí en España que es eh, el primer plato, la entrada o el primer plato, el segundo plato y va por turnos. En Japón es todo junto y se va picando poquito a poquito. Eh, Ese, por ejemplo, es una imagen de 2 comidas. Son distintas, pero más o menos llevan el mismo orden. El arroz, la sopita, lo que es proteína, en este caso un salmón, en este caso creo que es pollo o carne, y las verduritas a los lados. ¿Vale? Esto puede ser tanto un desayuno, una comida o una cena. ¿Vale? Ok. El tercer punto, la representación de la naturaleza y las 4 estaciones. En la cultura japonesa, la cocina se consideraba como una forma de arte y el cocinero un artista, cosa que en otras culturas los cocineros eran sirvientes. Por ejemplo, aquí en la realeza, los cocineros eran simplemente los que servían a la gente importante. En cambio, en Japón se tiene un respeto al cocinero. Y también eh, en la comida japonesa no solamente es importante que la comida se vea bonita, sino que dé un mensaje. Tiene que tener un mensaje sobre la naturaleza y la temporada del año. Las temporadas del año en Japón son igual que aquí, la primavera, verano, otoño, invierno, pero en la comida cada estación tiene subestaciones. Entonces, a lo largo que va pasando la estación, esos ingredientes van cambiando poquito a poquito. En los restaurantes de alta gama, sí saben de ese detalle. Entonces, los que saben de comida de alto nivel, dicen, ellos han usado tal ingrediente de tal estación o de cierto lugar, que tienen ese ingrediente solamente en ese mes, por ejemplo. Aquí yo estuve buscando en internet si encontraba un ejemplo, y esta es una subestación de la primavera, ¿vale? Y están estas verduritas que no son muy conocidas. Quizás haya que ir al bosque a buscarlas, pero si es un restaurante de buena calidad, ellos sí van a tener estos ingredientes y lo van a preparar de manera tradicional. ¿Vale? Otro punto interesante es
el uso del cómo se va a presentar la comida. En la mayoría de los restaurantes o en general la cultura occidental, el plato no roba el show. Usualmente los platos son simples, redondos, blancos muchas veces, y lo que llama la atención es la comida que está en medio. En la cultura japonesa, los platos pueden ser muy distintos y tienen que pensar esta comidita con qué platito le va a ir mejor. Puede haber también muchos materiales, no solamente que sea cerámica, pueden ser de vidrio, pueden usar madera, pueden usar bambú, incluso hasta una hoja lo usan como plato. Es tratar de conseguir dar el mensaje junto con la comida de la estación y quizás el ambiente local, la tradición local de ese lugar. Esto hasta en forma popular se nota. Si uno va al supermercado, que aquí sería como irnos a un mercado en un día, siempre va a haber una esquinita con la verdura o los productos de la temporada. Ahora que estamos en otoño, ya está saliendo mucho las setas, el quinoco, que son los brotes de bambú, y entonces ya empieza como, oh, ya llegaron los brotes de bambú, voy a preparar esta comida, voy a preparar esta otra comida, y todo el mundo está hablando de eso. Es como que esa tradición de esos platos cada año va pasando a la gente y se va recordando. Luego, el cuarto punto que puso el gobierno japonés, la relación directa con las celebraciones de temporada. En cada mes en Japón hay algún festival o alguna fecha tradicional que se recuerda. Por ejemplo, la más importante es el Año Nuevo en Japón, que es el Año Nuevo. Es una época que intentan estar muy felices, muy con la familia todos juntos y es un momento de celebración. Y hacen estas cajitas con comidas muy, muy elaboradas. Y cada comidita tiene un significado. Algunos representan salud, otros representan fortuna, larga vida, etc. Y esta costumbre se va haciendo cada año. Otra celebración que es en la primavera, en comienzo de primavera, es el Festival de las Niñas o el Hinamatsuri. Y como es así de las niñas, los colores son muy pasteles, muy alegres y tienen unas comidas que tienen esos colores también. Por ejemplo, hay un sushi, un tipo de sushi que le llaman chirashi sushi, que se intenta tener mucho, mucho color encima del arroz. Y se hace un cuenco así grande. Es el arroz de sushi por dentro, pero por encima se intenta tener muchos colores así muy, muy de la primavera. Y se come con la familia. Otra comidita de esa temporada es el kishimochi, ¿vale? También con los colores muy de primavera. O lo que Mari Carmen había mencionado, el sakura mochi, que es en esa temporada ya está el sakura, entonces se utiliza eso también para la comida. Otra que es interesante porque McDonald's hizo algo con esto, es el tsukimi. Es en otoño, es la época que se ve la luna más bonita en todo el año y es una temporada que se supone que era muy alegre porque era cuando se recogía el arroz. Es cuando tenías tus cosechas y estabas seguro que tenías comidita para el año. Entonces era una época de paz, de tranquilidad y se celebra con esos mochis. ¿Vale? Entonces toda la gente, las familias antiguas, que ya recolectaban sus arroz, ya estaban tranquilos, que hay comida, y estaban felices y en la noche viendo la luna, comiendo su mochi. ¿Vale? Y eso se repetía cada año, cada año. Entonces, esos eran los 4 puntos que el gobierno japonés puso como requisito de que algo se considerara como comida japonesa o washoku. Y eso fue lo que se aceptó en la UNESCO. ¿Vale?
Ahora más bien vamos a entrar a la categoría de la comida japonesa, la categoría histórica, que esto va a ser interesante y vais a ver las comidas que vosotras habéis mencionado, en qué momento de la historia entra. Vamos a ver estos tres grupos. Primero, la comida tradicional japonesa, la comida semimoderna japonesa y la comida moderna. Vamos a entrar a la primera, que es la comida tradicional japonesa, que es en la época que se le llama en la historia de Japón como el eh, Sakoku, que es cuando Japón estaba cerrado al mundo exterior. No tenía contacto casi con ningún país, excepto China, Portugal y Holanda. Eran los únicos que podían tener contacto con Japón. Y incluso solamente funcionaba un solo puerto en todo Japón, que era el puerto de Nagasaki. Durante esa temporada de Sakoku estaba el shogunato de Tokugawa. Y es allí cuando, como el Japón estaba tan cerrado, se desarrolló una cultura muy autóctona, muy de Japón. Y muchas de las comidas japonesas que conocemos ahora se crearon en ese tiempo. Ese tiempo es de más o menos hasta 1868, más o menos. ¿Vale? Entonces, estas comidas que nosotros estamos comiendo, como el onigiri, la sopa miso, el tempura, el udon, son de ese tiempo, de esos años. Y hasta ahora sigue la tradición. Por ejemplo, el sushi. El sushi se creó en Tokio porque tenían el mar al lado. Entonces podían coger los alimentos, el pescado fresquito y hacer el sushi en Tokio, que es el sushi que comemos ahora. También en lo que es cultura, ahí salió por ejemplo, el kimono se inventó en esa época. El teatro kabuki o el teatro no, el sumo, la pintura esa tradicional ukiyo-e, la ceremonia del té, el ikebana, también es de esa época en que Japón estuvo cerrado. Es así lo tradicional. Aquí sale el tempura. El tempura sí tiene influencia de Portugal. Viene de la palabra temperar, que significa cocinar o combinar en portugués. Y es que en Japón no habían frituras, no se usaba el aceite, pero lo trajeron los portugueses y crearon el tempura. Así que fue un poquito una de las pocas influencias extranjeras de ese tiempo. Eh, y si notamos allí, no hay carnes rojas, lo máximo es pescado. Quizás por ahí algo de pollo. Y es porque en la religión budista no se comían las carnes rojas, porque decían que los animales de cuatro patas no se debían comer. El pollo sí porque tenía más que dos patitas. Así que el pollo sí se podía comer. Y entonces ahí tenemos estas comidas. El onigiri, el tofu, la sopa miso, los tsukemonos, el yakitori, el sushi, el tempura, el udon, etc. Y si vemos aquí hay otros tres grupitos pequeñitos. Este de aquí, donde lo que le dicen el shojin ryori, es la comida que comen los budistas, los monjes budistas, que es solo verduras, es vegana. Ellos no comen ni siquiera pescado, todo es verduras. Entonces son comiditas todos con verduritas. Otro grupito es el kaiseki ryori, que los que hayan ido a Japón, si uno va a un hotel tradicional japonés, la costumbre es en la cena, el hotel te da casi un banquete, que son un montón de platitos chiquititos. Aquí está la imagen. Un montón de platitos chiquititos y son productos que se cogen en esa localidad. Y van a ser los productos de temporada. Entonces, si uno va a un hotel de cierto lado de Japón, va a ser totalmente distinta la comida de otro lado de Japón. Y es parte de la experiencia. Tú vas ahí a meterte en la cultura gastronómica de ese lugar y de esa temporada. Quizás sea un producto que han cogido de la montaña de al lado o del mar de ahí que está cerquita o del agricultor que es el vecino.
Entonces, es parte de disfrutar esa experiencia. Este kaiseki-ryori es muchísimos platitos. Es un poquito cara si uno lo va a comer, pero vale la pena. Vale la pena. Por lo menos una vez en la vida hay que experimentarlo. Es una experiencia muy, muy impactante, muy rica. Luego, lo que había comentado Mari Carmen, los wagashi o los dulces japoneses. Ahí vemos ya los dango, ¿vale? Tenemos también, aquí pueden entrar lo que son los senbei o las galletas estas duras japonesas. Y este de aquí, por ejemplo, es el nekiri, que son unos dulcecitos muy coloridos que están hechos con anko, un dulce de judías rojas, pero es casi un arte. Es un arte, representan flores, representan cosas de la temporada también. Este de aquí posiblemente sea de la primavera. Y esos son pequeñitos, apenas se coge uno para tomar junto con el té, el matcha en la ceremonia del té. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la época semimoderna, que es cuando Japón por fin se abre al mundo extranjero, a partir del 1868 hasta poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo entran las carnes y de ahí salieron las comidas como el gyudon, las sopas nabe que tienen carnes y verduras, el sukiyaki, el shabu shabu, nikuyaga, que también todos son comidas con carnes. Y también está lo que le llaman el yoshoku o la comida occidental, adaptada al gusto japonés. Ahí encontramos el hambagu, el tonkatsu, el omuraisu, lo que estuvimos comentando, el kareraisu, el curry con arroz japonés, que vino desde la India. India estaba ocupada por los ingleses y los ingleses ya tenían contacto con Japón. Y de ahí entró el caré, pero lo adaptaron al gusto japonés. Pero ya se considera como comida japonesa de cocina occidental, pero japonesa a la vez. ¿Vale? Y ya más cercano a la historia, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, entraron un poquito las harinas, porque Estados Unidos empezó a vender la harina a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí entró, por ejemplo, para hacer karage, que es el pollito frito japonés apanado. Luego está el taiyaki, que es un dulce con el dulce anko dentro. Otro también que ha salido, el shogayaki. Y también entró ya más influencia china. Por ejemplo, el ramen. El ramen en realidad es una comida china, pero adaptada a Japón. El gyoza también. Gyoza en realidad es chino, pero Japón ya es parte de la cultura japonesa, el gyoza. Hay otro que es el chahan, que aquí sería más o menos como el arroz tres delicias. El mabo tofu, que es un guiso que se hace con tofu. Es un guiso chino, pero ya es parte de la comida japonesa. Y también entra un pequeño grupo que es lo que le llaman el konamon. Kona significa algo así como tipo harina. Entonces, las cosas con harinas. Y ahí es donde entra el okonomiyaki, el takoyaki y el yakisoba, que son harinas. Aquí no habían tantas harinas. ¿Vale? Entonces, un poquito para ver a lo largo de la historia cómo los ingredientes fueron entrando en la comida japonesa. ¿Vale? Ok, vamos a pasar ya al tercer punto principal, que es ¿por qué se considera la comida japonesa saludable? A nivel mundial, Japón está en uno de los mejores puestos de baja obesidad en el mundo. También es uno de los países que tiene mayor longevidad. Está en un promedio de casi 84 años. Y muchos sospechan que tiene que ver la comida. Una característica de la comida japonesa es que, ups, no, admit.
Ok, un momentito que alguien ha entrado. Ok, ha entrado bien. Sí, vale. Entonces, una característica de la comida japonesa es que no se usa mucho aceite. En la comida occidental, algo que se nos haga agua a la boca posiblemente contenga mucho aceite. Por ejemplo, una pizza, una hamburguesa, un filete, tiene mucho aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es lo que potencia el sabor. O también lo que nos llama a comer sean los azúcares. Por ejemplo, ahí están la Coca-Cola o los dulces. Es el azúcar realmente lo que nos llama, lo que nos da hambre. Pero en cambio en Japón utilizan más un sabor que se llama el umami, que es el umami es el sabor característico que tiene cada ingrediente. Y la comida japonesa está centrada en potenciar el sabor de cada verdurita, de cada carne, de alguna manera hacerlo lo más rico posible. Ese es el umami. En, aquí notamos los diferentes sabores. Nosotros sabemos, por ejemplo, el salado, el amargo, el dulce, el agrio, quizás por ahí también consideren el picante, pero en Japón este es el que gana, es el umami. Ahora, ¿qué alimentos pueden contener umami? Por ejemplo, una de las bases de la comida japonesa es el dashi, que es casi como un consomé o una sopita, un caldito. Y con ese caldito se hacen los guisos, los diferentes comiditas. Ese dashi se pueden hacer dos tipos de dashi. Uno, con este pescado que está fermentado y está seco y parece un trozo de madera, que esos lo van rayando y sacan como unas hojuelas o como casi parece un serrín. Ese le llaman el katsuobushi. Esto lo hicieron porque así dura más el pescado, lo pueden tener incluso años guardado. Entonces, se podían mantener los alimentos. Pero el caldito del dash de este katsuobushi le da un toque muy suavecito, pero muy especial, y todo lo que toque ese caldito se hace más rico. Hay otro caldito que se hace con esta alga que le llaman kombu. Y algunas veces se combinan esos dos calditos, esos dos dashi, para crear otro dashi que potencie más el sabor. O también al dashi se le puede echar algunas setas secas o algunas otras cositas para potenciar aún más. Antiguamente las señoras hacían un caldo enorme de dashi para la semana. Ya eso ya la gente no tiene tiempo, compras unos polvitos instantáneos. Es menos saludable, pero es lo más práctico que se tiene. ¿Vale? También hay otros alimentos. El dashi, o sea, perdón, el umami, especialmente el glutamato monosódico, que esto lo utilizan los restaurantes en forma artificial, que parecen una sal, que cuando lo echan, la comida se hace muchísimo más rica y no paras de comer. Casi todas las patatas fritas, los Pringles, y si veis en los ingredientes está el glutamato monosódico, que es un invento japonés. Lo sacaron en Japón. El producto ahí en Japón es el Ajinomoto. Y estos alimentos tienen en forma natural este glutamato. Las comidas que llevan los tomates, los ajos, que incluso en la comida occidental se usan para preparar la comida, le da más sabor. Hay otros alimentos que contienen umami como estos, en este caso, por ejemplo, el katsuo, que estuvimos viendo, katsuobushi, o las setas también. Entonces, eso se pone en la comida en vez de echarle mucha grasa, mucha sal, mucho azúcar para darle mejor sabor. Por eso es más saludable. Otro punto, el uso del arroz más que el pan. El arroz se digiere mejor, sube menos, no sube tanto la insulina. Sobre todo los alimentos que acompañan el arroz no tienen que ser tan condimentados. Por ejemplo,
El arroz puede ir con una sopita miso, con verduritas, pequeños encurtidos, cosa que si se come con pan, como que no le va, como que falta algo más, con un sabor más fuerte. Entonces, si uno consume arroz, digamos que uno está comiendo más otras cositas, más alimentos que son más saludables. Otro punto también, que esto fue lo que más me llamó la atención cuando estuve estudiando esto, que es en cuanto a las grasas. Las carnes tienen un punto de que se derriten, tienen una temperatura que se derriten. En inglés le llaman el melting point o el melt point. Y esto recién me entero que la grasa de los pescados se derriten en este rango de temperatura, muchísimo más bajo que la temperatura corporal. Es decir, dentro del cuerpo siempre va a estar líquido, no se va a quedar atascado en las arterias ni en las venas. En cambio, si vemos en el caso de la carne de res, es muchísimo más alta que la temperatura corporal. Eso quiere decir que de alguna manera va a estar sólida en nuestro cuerpo, quizás metidita por ahí en alguna arteria. Así que ese es uno de los puntos de que la comida japonesa sea más saludable, porque tienden a usar más para este lado, sobre todo los pescados. ¿Vale? Y también hay otros, aparte, también los pescados azules son muy ricos en omega 3, que ayudan a bajar el colesterol. También hay otras cosas, por ejemplo, la taurina o el EPA, que yo recién me he enterado hace poco, que ayudan a bajar el colesterol en la sangre también. ¿Vale? Ya otro punto, ya uno de los últimos, va a ser el uso de comidas fermentadas. Hay muchos fermentos en la comida japonesa. Por ejemplo, está el tofu, es un fermento. Tenemos el natto, que tiene un olorcito muy característico, pero es muy alto, es uno de los mayores superalimentos en el mundo. Está los tsukemono, las verduras encurtidas, y algunos otros encurtidos. Por ejemplo, este pescado eh, que se seca y así dura más. Le echan sal, es como el bacalao que le hacen aquí, ¿vale? Y potencia mucho más el valor nutricional y el sabor. Estos de aquí son los condimentos principales de cuando uno cocina. Casi todos los guisos japoneses o las comidas japonesas van a llevar salsa de soja, el miso, la pasta miso, que es un encurtido, es un fermento de la soja. El mirin, que es un fermento que es casi como un jarabe dulce que se hace del arroz. Es lo que da el toquecito dulce a los guisos. Y el sake, que también es un fermento. ¿Vale? Y aparte ya sería la sal. Esos son las cinco claves del sabor japonés. Y el dashi, aparte también. ¿Vale? Todos estos nada más, estos cuatro están centrados en potenciar el umami, para sacar el mejor saborcito de la comida. Otro punto interesante es que en Japón se toma muy poco lo que son bebidas tipo Coca-Cola o bebidas así con mucho dulce. Prefieren tomar tés sin azúcar y sin cafeína. El té verde, por ejemplo, el uroncha, que es otro té que se toma allí. También hay un té que se toma en verano frío, que es el mugicha, que está hecho de, si no mal recuerdo, creo que se llama aquí centeno, y él se toma sin azúcar. Entonces, mm, las bebidas no matan el sabor de la comida. Tu comida no tiene que estar tan condimentada para que no pierdan contra él las bebidas. ¿Vale? Ok, y por último ya. En la escuela te enseña sobre la comida. Hay una asignatura que se llama Kateeka. Ahí es que te enseñan eh, cosas del hogar. Te enseñan a lavar la ropa, cómo llevar la economía del hogar, a limpiar, a coser. Yo hice unos mandiles en la clase de Cateca, pero sobre todo te enseñan a cocinar. Pero no simplemente cocinar, te enseñan nutrición, qué es lo que debe llevar cada comida,
que tenga un buen balance nutricional, las vitaminas que necesitas, cómo es que se conservan los alimentos, que incluso yo recuerdo que hicimos un experimento con los huevos, cómo mantener bien los alimentos frescos. Y entonces casi todo japonés sabe cocinar y tiene una noción bastante avanzada de nutrición. ¿Vale? Entonces, ya estamos ya por terminar. Así hemos visto estos puntos, qué es con la comida japonesa, las categorías, por qué se considera saludable, pero sobre todo la tradición que hay detrás de la comida japonesa. No es simplemente, ay, qué rico, qué bonito, ñam, ñam, me lo como y ya está, sino que tenemos la tradición incluso de muchísimos años atrás. Cuando estamos comiendo un sushi, estamos comiendo la tradición desde el año 1860 60 y pico. Y está pasando a través de la historia incluso a nivel mundial. Por eso es que tenemos esta oportunidad de apreciar esta sabiduría, el arte de esos tiempos de antaño y sobre todo la tradición. Entonces, el objetivo de esta presentación es justamente crear esas ganas de aprovecharnos de esta tradición japonesa y así también nosotros podemos decir como itadakimasu de toda esa cultura japonesa que tenemos en el washoku, la comida japonesa. ¿Vale? Y aquí termina la presentación.